¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este especial de Medianoche Senatoriales 2013. Hoy nos corresponde recibir a los postulantes de Santiago Oriente, una de las más pobladas del país. La desigualdad en el desarrollo de las comunas que la componen y la delincuencia, dicen, son los principales problemas de esta zona, de esta circunscripción. Han salido candidatos presidenciales, 2 de ellos se han convertido finalmente en mandatarios. Hoy nos acompañan 9 de los 10 postulantes al Senado por Santiago Oriente. Revisamos el informe que preparó el periodista Juan David Ayala y comenzamos ya de vuelta el debate de esta noche. La circunscripción de Santiago Oriente representa a más de 3 millones de personas que viven en 21 comunas. Según las últimas cifras entregadas, el desempleo en el Gran Santiago alcanza una tasa de 5,9% y que va de la mano con una de las actividades productivas que más ha crecido en el último tiempo, la construcción, que registra un aumento de 9,6%, proliferación de edificios habitacionales en Providencia y Ñuñoa y de oficinas en Las Condes, lo que por un lado genera el problema de eliminación del concepto de barrio. Claro que históricamente son los servicios financieros y empresariales en los que ocupan el primer lugar de actividad económica con un 21% de representación. Lo sigue la industria manufacturera con 17% y el comercio, restaurantes y hotelería con el 16%. Amplio crecimiento, pero que se opaca con uno de los principales problemas, la delincuencia. 4 comunas de esta circunscripción están entre las 10 con más altos índices de victimización del país, alcanzando cifras que llegan al 40%, según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. La desigualdad es otro de los males que afecta a Santiago Oriente. Por un lado, 6 comunas figuran entre las con mejor calidad de vida del país, mientras que La Pintana, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto están entre las 10 peor evaluadas de Chile. A eso se suman brechas de pobreza entre comunas de más de 9 puntos porcentuales. El transporte y la planificación urbana son parte de los problemas de Santiago Oriente. Pasan una hora y media pasa la micro, se demora mucho. Aquí yo como 15 minutos parado, prendo locomoción, no pasa ninguno. Se han eliminado muchas casas y se han construido muchos más edificios. La vida de barrio ha ido decayendo en términos de confianza con los vecinos. La delincuencia, sobre todo en la cisterna. Hay muchos jóvenes que ya no trabajan porque saben que si hacen un robo, salen al otro día. Para las elecciones de 1989, 6 fueron los candidatos al Senado por Santiago Oriente. Los vencedores: Sebastián Piñera por RN con el 23% de los votos y Eduardo Frei Ruiz Tagle por la DC con 43%, cargo al que renunció para convertirse en candidato a la presidencia en 1993. En su reemplazo, la Democracia Cristiana designó a María Elena Carrera. En las elecciones de 1997 fueron elegidos senadores Carlos Bombal por la UDI con 26% del apoyo y el DC Alejandro Foxley con el 24% de los votos. En 2005, nuevamente un demócrata cristiano se convirtió en senador de Santiago Oriente. Soledad Alvear logró el 44%. Por la alianza Ludi, Pablo Longueira llegó a la Cámara Alta con el 24% de los votos, puesto que ocupó hasta 2011, cuando asumió como ministro de Economía. En su reemplazo, la UDI designó a Ena von Baer. Ellas son las actuales senadoras de esta circunscripción. El próximo 17 de noviembre, más de 2,5 millones de votantes podrán elegir entre 10 candidatos. Por la nueva mayoría, Soledad Alvear repostula por la DC y Carlos Montes busca un cupo por el Partido Socialista. Por la alianza va el ex candidato presidencial del conglomerado, Lorenz Goldborn, como independiente apoyado por la UDI. En la lista también va el RN, Manuel José Osandón. Si tú quieres Chile Cambia, postula a los independientes José Antonio Carreño y Esteban Silva. Por el Partido Humanista postula Juan Guillermo Osa y Patricio Guzmán, mientras que por Nueva Constitución para Chile va Iván Carrasco por el Partido Igualdad y Luis Mariano Rendón como independiente. Bueno, completa revisión en la nota de Juan David Ayala de lo que es esta circunscripción de Santiago Oriente. Hay 10 candidatos, decía yo, 9 de ellos han aceptado acompañarnos en este debate hoy día en Televisión Nacional de Chile, lo que agradecemos naturalmente a nombre de la televisión pública, de los electores de ustedes. Los presento brevemente, partiendo por Juan Guillermo Osa, que es Juan Guillermo, bienvenido, profesor de informática, leí por ahí, candidato a senador del Partido Humanista y por ende, me imagino, respalda la candidatura presidencial de Marcel Clot, ¿no? Correcto. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, Juan Guillermo Osa. Muchas gracias por invitarnos y ojalá sea bien proporcionado el programa, porque veo que seguimos teniendo las mismas distribuciones de los puestos,
que no corresponde. Yo las veces pasadas que estaba en televisión me he sentido el coro de aquellos que están promoviendo tanto de la nueva mayoría como también de la alianza. Se aceptan, señora Osa, críticas naturalmente a lo que hacemos, pero le pediría que me deje seguir presentando. Muchas gracias. Se lo pedí a la senadora Alvear en otra oportunidad. Señora, esta vez. Yo no tengo problema. Señor Osa, esto ha sido el resultado de un sorteo. Para conocer también en su pensamiento, señor Osa, ¿cuál sería la misma pregunta, el primer proyecto que usted presentaría? ¿Cuál es su principal preocupación? Porque usted va a una institución como el Senado, si es electo, que está con una muy baja aprobación ciudadana. ¿Cómo cree usted que se le cambia la cara a eso, si es que es posible? Bueno, en principio, hablar con la verdad y hablar claro. Decir que la representatividad requiere darle carta de defunción, entender que el dinero ha invadido todo el campo de la política, convirtiendo, digamos, al mercado y a los grandes capitales en los rectores de los destinos de los pueblos, y por tanto necesitamos nosotros poner una mirada diferente, poner una mirada que invite a los ciudadanos a explicitar cuál es su realidad, qué está viviendo la gente, que ya no sean las encuestas. Tenemos que pasar nosotros a una democracia mucho más directa, mucho más participativa, en donde pongamos el oído al talento que tiene Chile para expresar las distintas realidades de los lugares. Pero un proyecto de ley, si yo le pregunto, ¿cuál es su principal objetivo al asumir como senador? Bueno, uno de ellos es retomar, no sé si sería el número uno, pero sería retomar aquellos proyectos que quedaron guardados cuando Laura Rodríguez, humanista que estuvo en el Congreso, sacó adelante. Entre ellos, el elemento revocatorio de los candidatos que no cumplen con lo que prometen. Porque esto de vender jabones o esto de decir pura espuma por la boca, luego a la hora de los hechos, a la hora de hacer las cosas, no hay coherencia. Revocación del mandato, entonces, si no se cumple lo que se promete en campaña. Eso es lo que usted me parece, digamos, que eso ayudaría a que la democracia mejore. Bien, estamos retomando este debate de Santiago Oriente, que hacemos con 9 de los 10 candidatos a senadores, y tenía la palabra el señor Osa para cerrar ya, señor Osa, este tema de delincuencia. Muchas gracias. Mire, el tema de la delincuencia es grave en este país porque atraviesa todo el sector de la sociedad. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con que el retail delinque frente, digamos, a los que son consumidores, cuando la gente va a comprar a los supermercados y le venden carne podrida, como está pasando, digamos, pregúntenle a un alcalde el día de ayer en Santa Isabel, por cierto, empresa en donde grandes estrellas de la economía le han enseñado a los empresarios a delinquir contra la gente. Entonces, el ejemplo que está teniendo el pueblo chileno es horrible. Por otro lado está el tema de la independencia de poderes. Es decir, la democracia se sustenta en poderes independientes. Cuando el poder político dice quiénes van a ser los jueces y quiénes van a ser la Corte Suprema, se está rompiendo, digamos, ese principio fundamental de la democracia. Yo lo que estoy diciendo, y decimos los humanistas desde hace muchos años, de que el Poder Judicial debe ser elegido universalmente por todo el pueblo. ¿Y eso arregla el tema de delincuencia en algún sentido? Yo pienso que al arreglar la democracia se va arreglando porque hay mucha inteligencia. Una cosa sigue a la otra, dice usted, así como por inercia. No, lo que le estaba diciendo antes mientras hacían los comerciales es lo siguiente. Los problemas de fondo, los problemas son tan graves que las respuestas cortas no sirven. Correcto. Necesitamos nosotros de respuestas estructurales porque un problema como el de la delincuencia, que es gravísimo, yo he tenido esta semana 2 asaltos, uno el día de mi cumpleaños. ¿Lo han asaltado usted 2 veces? A mi vecino lo asaltaron, fui el primero en llegar en asistencia a él, y el otro fue al final de mi cumpleaños, que fue el día 29, en donde balearon a una persona. ¿Usted, me equivoco yo, o estaba emplazando en alguna parte de su declaración a Lawrence Goldborn? Estaba emplazando no a Lawrence Goldborn, estaba emplazando a todos los que han estudiado en una economía en donde le han enseñado al empresariado que manda en este país y que secuestró la democracia, a sacar la mayor rentabilidad para ese empresario a costa del sufrimiento del pueblo en general.
entonces son los niños bonitos a los cuales los elevan y los ponen como estrella porque han hecho ricos a quienes explotan a sus trabajadores y explotan a los consumidores en el maltrato que se lleva. Entonces, estoy proponiendo claramente de que el humanismo tiene que llegar porque es el que puede atajar esta cultura de la hipocresía hacia la cultura del respeto y del buen trato. Usted se hace Amigos cargo... y amigas, necesitamos llevar el humanismo al Parlamento. Necesitamos que haya nuevas voces, nuevos diagnósticos, nuevas soluciones. Nosotros tenemos que instalar la cultura del buen trato y acabar con la cultura de la hipocresía. Necesitamos potenciar a la democracia real y, por supuesto, tenemos que instalar una sociedad de derechos. Porque fíjense, la violencia que ha creado este capitalismo, que endurece el corazón de la gente, que hace que unos se pongan contra otros, no tiene futuro. Necesitamos la cultura del buen trato y, sobre todo, ver en qué estado está la gente. El humanista Florcita Motuda, candidato a senador, Juan Guillermo Ossa al Parlamento. Gracias. Y Nora Buceta al CORE. Muchas gracias y buenas noches. Un minuto. Muchas gracias por ese minuto y muchas gracias a todos ustedes. Empezamos a despedir este debate senatorial de Santiago Oriente, que hemos tenido a 9 de los 10 candidatos a senadores muy gentiles por acompañarnos hasta esta hora